pensamento latino-americano quanto ao seu papel fundamental no debate e na ação política contemporâneas, nos levaram a estender este convite a ele. E é uma honra contar com sua presença, Enrique, e com a densidade e beleza do seu pensamento nesta aula inaugural. Apresento o nosso convidado, brevemente. Enrique Domingo Dussel Ambrosini nasceu em La Paz, uma pequena cidade da província argentina de Mendoza, em 24 de dezembro de 1934. De 1953 a 1957, estudou filosofia na Universidade Nacional de Cuyo, Mendoza, onde obteve sua licenciatura em filosofia com uma tese sobre o problema do bem comum no pensamento grego até Aristóteles. Fundador e primeiro secretário-geral da Federação Universitária do Oeste, de 1957 a 1959, estudou na Universidade Complutense de Madrid, onde obteve o doutorado em filosofia com uma tese intitulada O Bem Comum, Sua Inconsistência Teórica. De 1959 a 1961, Dussel morou em Israel, estudando língua hebraica, o que teria profundas repercussões mais tarde. Trabalha como pescador no Kibbutz Ginosar, junto ao Kinneret, em meio a comunidades judaicas também. E como carpinteiro em Nazaré, numa cooperativa de trabalhadores palestinos. É por isso que, em 1959 e 59, Dussel desenvolve a hipótese de escrever uma história e uma filosofia a partir dos pobres, a partir do mundo dos excluídos, em parte por influência do militante francês Paul Gaultier. E com isso passa a se inscrever na tradição do pensamento libertário latino-americano. Para Dussel, o mundo se interpretou na modernidade a partir do olhar do dominador, do opressor. Em diante, ele o interpretará a partir de baixo, do outro, dos pobres e excluídos do projeto colonial e moderno. Em 1961, vindo do Oriente, Dussel estudou filosofia e história latino-americana na Sorbonne, em Paris. Aluno de Paul Ricoeur e membro da revista Esprit, no ambiente da fenomenologia de Merleau-Ponty e Jean-Paul Sartre. Foi lendo o filósofo mexicano Leopoldo Sea que Dussel inicia a tarefa de encontrar um lugar para a América Latina na história mundial. Aborda e elabora, para tanto, uma história da América Latina desde o século XVI, período que estuda intensamente em documentos inéditos no Arquivo das Índias em Sevilha. Em 1963, Dussel se muda para Mainz e Münster, na Alemanha, investigando a fenomenologia de Husserl, também uma pesquisa de arquivo em Louvain, e também a obra de Martin Heidegger. Tanto na França como na Alemanha, Dussel seguiu estudos sobre religião, obtendo um diploma do Instituto Católico de Paris, e em 1967 obteve o doutorado em História Latino-Americana na Sorbonne, com a tese O Episcopado Latino-Americano, uma instituição missionária em defesa do índio. De volta à América Latina, Dussel atua como professor de ética na Universidade Nacional de Resistência e desde 1969 na Universidade Nacional de Cuyo, Mendoza, e também atua como professor de História da América Latina em Quito. Junto com muitos compromissos políticos e sociais, escreveu entre 1970 e 1975 por uma ética da libertação latino-americana, suas aulas na Faculdade de Filosofia, fruto da superação ético-fenomenológica de inspiração semítica que Emmanuel Levinas fez do pensamento hegeliano e heideggeriano. Dada a existência de uma ditadura militar na Argentina entre 1969 e 1975, foi vítima de ameaças, inclusive de um atentado com bomba, que danificou sua casa e sua biblioteca, em 2 de outubro de 1973. Nesses anos surgirá o movimento da filosofia da libertação, com contatos em todas as universidades argentinas e em muitos países latino-americanos. Em março de 1975, Dussel será expulso da Universidade Nacional de Cuyo pelo governo fascista,
Seus livros serão guilhotinados nos depósitos das editoras e seu nome será vetado para evitar a distribuição e a leitura das suas obras. Em 1973, em Quito, fundou uma comissão de História da América Latina, sendo seu presidente por 20 anos. Também será fundador e membro de uma associação para o diálogo entre pensadores do terceiro mundo a partir de 1976, cuja primeira reunião foi realizada em Dar es Salaam, na Tanzânia, com a presença do presidente Julius Nyerere. No exílio político, Dussel escolhe México como segunda pátria, sendo América Latina a pátria grande, e escreve o clássico Filosofia da Libertação, publicado em 1977. Na década de 80, Dussel trabalhará em um comentário completo e único até hoje, também um trabalho de arquivo, sobre as 4 redações do Capital de Karl Marx. Nos anos 90, estabelecerá um diálogo profícuo com Karl Otto Appel, em que assumirá a ética do discurso numa obra formidável, intitulada Ética da Libertação na Era da Globalização e da Exclusão. Na década que começou, em 2000, Dussel continuou sua pesquisa e suas publicações sobre política da libertação. Mais tarde, quando aparece o terceiro volume, essa obra já se intitula Política da Libertação Crítica. E, atualmente, salvo engano da minha parte, Dussel trabalha em uma estética da libertação latino-americana. Sua visão histórico-mundial do significado da modernidade, que situa a América Latina em um projeto de transmodernidade, um projeto antitransmoderno, um projeto ético, político, estético, é o projeto de um pluriverso futuro, planetário, que verdadeiramente considere as diferenças entre os povos e as culturas. Enrique Dussel escreveu mais de 400 artigos e mais de 50 livros, alguns traduzidos para o inglês, para o português, alemão, francês, italiano, galego, sérvio, polonês, sul-coreano, entre muitas outras línguas. Lecionou em centenas de universidades em 4 continentes. Desde 1975, Dussel teve contínuas intervenções regionais, nacionais, latino-americanas e, de maneira geral, internacionais, não apenas nos Estados Unidos ou na Europa, mas também na África e na Ásia e, obviamente, na América Latina, sendo membro criador de uma organização de diálogo entre pensadores do denominado Terceiro Mundo. Recebeu vários prêmios e reconhecimentos em nível regional e mundial. Entre outros, recebeu um doutorado honoris causa da Universidade de San Andrés, em La Paz, Bolívia, e também pela Universidade de Santo Tomás de Bogotá, pela Universidade do Chile e pela Universidade de Friburgo, entre muitos outros reconhecimentos. Também foi colaborador, membro e fundador de muitas comissões, associações, federações e sociedades. Até hoje, seus interesses dominantes têm sido a ética, a política e a história da libertação, em diálogo com o melhor da filosofia contemporânea, que se abre caminho em um discurso que começa pelos oprimidos da América Latina e que visa a transformação através de uma praxis crítica e de uma estética da libertação. Já apresentado o nosso convidado, Enrique, e antes de passar a palavra, gostaria de apresentar o professor Dani Leobardo Velázquez Romero, o nosso moderador hoje. Dani Leobardo Velázquez Romero nasceu em Bogotá em 1979. Cursou sua graduação de estudos literários na Universidade Nacional de Colômbia e se formou em 2006 com um trabalho sobre Jorge Amado e a influência africana em sua obra. Em 2007, sai do seu país de origem e se estabelece no Brasil, em Salvador, na Bahia, onde continua seus estudos de mestrado com a pesquisa que daria no livro intitulado Jorge Amado e o Novo Romance Latino-Americano. Posteriormente, no mesmo programa de pós-graduação, realiza o doutorado com a tese das armas e das letras, a violência no romance latino-americano contemporâneo. Pesquisa que contou com uma bolsa de CAPES para aprofundar seus estudos por um ano na École des Hautes Études en Ciências Sociales de Paris em 2014,
em 2020, realizou uma estância pós-doutoral no México sob a orientação do Dr. Enrique Dussel e o Dr. Juan José Bautista Segales. Desde 2011, é professor adjunto no Departamento de Letras Humânicas da Universidade Federal da Bahia. O professor Dani Velázquez também é fundador e coordenador do Coletivo de Integração Latino-Americana Pachamay, grupo de extensão e pesquisa da Universidade Federal da Bahia, que desde 2016, a partir de 2016 e a partir de um horizonte latino-americano, da Pachamama, da Mãe Terra, procura abrir caminhos para, através de uma educação descolonizadora, crítica, e a partir da arte, do lúdico, do estético, sair do estado de violência, de armas e de morte, que impõe o sistema mundo. Além de agradecer a Dani e ao coletivo Pachamay, gostaria de agradecer a Julio Ducanto Castro, ilustrador do nosso belo cartaz, a Lorena Fajardo, que fez o vídeo sobre os desenhos de Dussel, que passamos no início, e ao Núcleo Onechis de Estudos Literários Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Sem vocês, este evento não seria possível. Eu agradeço muito a presença de todos e todas. Agradeço muito o espaço que o coletivo Pachamay está nos dando hoje aqui para ter esta aula inaugural. E passo agora a palavra para o professor Dani Velázquez. Buenas tardes, boa tarde ao Brasil, buenas tardes a América Latina. Primero agradecer la presencia del maestro Enrique Dussel. Es verdaderamente una honra contar con su presencia. Para nosotros es un gran placer aquí en Brasil contar con su sabiduría y hoy con esta clase que nos va a dar sobre la estética de la liberación y en diálogo con la literatura. Agradecemos también al programa de posgraduación en literatura de la Universidad Federal de Santa Catarina, al equipo técnico de producción del colectivo Pachamay que está permitiendo también este evento. Y bueno, rápidamente presento, pues ya Byron habló extendidamente de la biografía de nuestro invitado, del doctor Enrique Dussel. Yo quiero aprovechar esta ocasión para rendirle también un homenaje por su obra, por su trayectoria. Y para no extenderme demasiado, voy a leer unas palabras que preparé para este evento y para el maestro Enrique Dussel. Maestro, usted al andar ha hecho camino. Mejor sería decir, ha abierto caminos. Caminos para la historia, pero no la oficial, la de los vencedores, sino la historia de los vencidos, de los silenciados, los oprimidos, del otro. Por eso, usted, maestro, ha abierto caminos de liberación teológica, espiritual, mística. Desde Latinoamérica, desde su tierra natal, ha asumido su lugar de habla, su lugar de lucha, y en ese camino nos ha recolocado en la historia, no como simple tercer mundo, como el patio trasero de los protagonistas, de los colonialistas, sino como lo que somos, una de las principales cunas de la humanidad, lugar de origen de grandes culturas y civilizaciones, un Abya Yala que lucha, que piensa, que siente, y que hoy desde la ancestralidad de sus pueblos originarios, desde el buen vivir, interpela al mundo de la muerte. Maestro, usted ha abierto caminos para una nueva ética, la de la vida, para una nueva política, la del mandar obedeciendo, como dicen los zapatistas, y no la del mandar mandando, como lo hacen los occidentales capitalistas. Y por esas sendas que muchos han de pisar, ahora nos abre caminos para una nueva estética, la de la liberación, la del no ser, la del feo, la del pobre, la del indio, la del negro, la de la mujer, la del campesino, la del otro, el excluido. Pero usted no ha abierto tan solo estos caminos, sino también los de la praxis, caminos de militancia, de lucha, de poner el pecho, de jugarse el pellejo.
Así como los grandes sabios de todos los tiempos, querido y admirado maestro, su vida y su obra son una sola, y las dos son bellas, porque son para la vida buena, para la vida digna. Son bellas porque son un canto de libertad, de amor a la sabiduría, de amor al otro, al prójimo. Gracias, maestro Enrique Dussel. Usted es un digno hijo de la Pachamama, de la Madre Tierra, un guardián de ella, es un hermano mayor, un guía y una luz para nosotros, para su pueblo. Hayaya, maestro. Sarabá. Ahora, bueno, le paso la palabra al maestro, que estamos ansiosos por escucharlo con esta aula, esta clase sobre esa poética, esa estética de la liberación. Maestro, es con usted. Muchas gracias por la invitación, por aceptar esa invitación y por acompañarnos esta tarde. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por esta invitación de exponer los principios de una estética que todavía no ha sido publicada, de tal manera que estoy terminando el inédito de una estética de la liberación. Pero antes de empezar, querría presentarles un libro que acaba de salir, que es una antología de filosofía de liberación. Es un libro de casi 1000 páginas por la editorial ACAL, que es una gran editorial pues, que publica la obra en Madrid y también en México y en Argentina, y es una antología de 32 textos míos desde el comienzo del proceso de la filosofía de la liberación en los 70s hasta casi el presente. La estética no entra todavía sino en unas hipótesis que dicté en Chile hace 2 años y que están a la base de la que estoy escribiendo ahora. Por eso agradezco el que me permitan hablar del tema de la estética sobre un inédito, o es decir, un último tema de la filosofía de la liberación. Con esta estética termina un círculo de los grandes tratados de la filosofía de la liberación, la lógica, la lingüística, la antropología, la ontología, la metafísica, la política y ahora la estética. Desde América Latina, la filosofía de la liberación es una filosofía latinoamericana, toda ella, que empezó a pensar desde América Latina y justamente por eso se propuso descolonizar desde sus primeros trabajos allá por 1969, 1970. Ahora ya se están cumpliendo los 70 años de la filosofía de la liberación. Y siempre hemos pensado desde América Latina, y ella es una filosofía latinoamericana. Voy a hablarles sobre todo de la estética, menos de la literatura,
que va a ser un capítulo que ya va a explicar cómo va a funcionar dentro de una estética general. Empecemos. La estética viene de aithesis, un término, lo siento, debo remitirme a los griegos. Aithesis significa el gusto, el aprecio, justamente aquello que Kant presenta sobre los gustos. No hay criterios universales y eso no es cierto. Hay criterios válidos para las culturas, para todas las culturas, y voy a intentar dar, aunque parezca pretencioso, una primera descripción fundamental de lo que es la belleza y el gusto, porque ahí se juega en esta relación entre belleza y gusto la estética en toda ella. Y esto fue tratado desde Platón, y antes aún. Platón piensa que la belleza es una idea. Tomás de Aquino la nombra como el esplendor de la forma. Kant la trabaja en la tercera crítica, que es la crítica del gusto, la crítica justamente estética o teleológica. Y Hegel le dedica 5 grandes lecciones desde que fue profesor en Heidelberg hasta que murió en Berlín en 1831, 5 cursos de estética que sus alumnos escribieron posteriormente con sus apuntes de clase, y es un libro de casi 1000 páginas que se llama Lecciones de Estética de Hegel, que quizás sea la más amplia estética que se ha escrito en la filosofía y de la cual yo empecé a trabajar la estética haciendo un comentario a estas lecciones de la estética de Hegel para poder distanciarme de la posición teoricista, eurocéntrica, europeísta de Hegel, pero de todas maneras lo tengo que tener en cuenta porque es la primera visión que, influenciado por Winckelmann, que hace del pensamiento griego la belleza clásica, desarrolla una primera estética. El primer punto es que pienso la estética tiene que pensar que hay 3 constelaciones de la estética. Si solamente pienso una estética acomodada, vigente, solamente considero una de las 3 constelaciones. Y hay muchos teóricos, Walter Benjamin, por ejemplo, que se instala más bien en la segunda constelación y hace una crítica a la estética vigente y hegemónica en su época, pero es negativa. Y si uno piensa que eso es toda la estética, no puede entonces construir una estética solo con Walter Benjamin, porque es la negación de una estética hegemónica. 3 estéticas.
tres momentos o constelaciones. La primera, cuando un concepto de belleza se impone en una cultura y en un momento histórico. Y todos los miembros de esa sociedad tienen por belleza un cierto tipo de belleza. Los chinos, por ejemplo, tienen una concepción de la belleza y las artes plásticas chinas pintan de una manera incomprensible para el pensamiento persa, griego, romano, medieval o moderno. Siempre son las montañas, los árboles de sauces y llorones, con textos escritos en el margen. Una pintura con textos quiere decir que le da un contenido filosófico el chino a la pintura, y muy pronto sobre papel, porque los chinos descubren 1000 años antes que los europeos el papel y pintan sobre papel de arroz su pintura, y entonces uno ve todas las pinturas chinas y parece que son lo mismo. No se da cuenta que del 200 antes de Cristo hasta 1918, 12, que se instala la República en China, hubo más de 22 siglos los mismos criterios estéticos para todas las artes, la arquitectura, la pintura, la escultura muy importante, y para la literatura, Confucio y los grandes pensadores, la música, los instrumentos musicales y la mística china, y entonces no se entiende la China si no la vemos desde la China y no la estudiamos desde otro lugar. Pero fueron 22 siglos de estabilización de un concepto de belleza, los chinos. Y claro, también lo mismo podemos decir de la concepción occidental eurocéntrica, sobre todo impuesta por los alemanes románticos como Winkelmann, que hace el pensamiento griego, el pensamiento clásico de la belleza, y luego despreciaron un tanto el gótico y nace con el renacimiento del pensamiento oriental del Imperio Bizantino, que era griego y son los herederos de Grecia, y de ahí se pasa después a la modernidad. Pero eso es una de las posibilidades. Y América Latina en ese proceso fue siempre colonia artística desde la invasión de América. Antes había tenido enorme autonomía en cuanto al manejo de sus artes en el sistema mesoamericano, azteca o inca, en Perú, o maya en Yucatán, y ahí sí había originalidad y diferencia, pero después fue aplastado por la conquista, surgiendo una estética dependiente de los centros de poder. Por eso entonces hay un primer constelación del arte, pero después viene segunda constelación, que es la negación, que es la que dice, eso no es lo válido para todas las culturas, eso es lo válido para una cultura y aún para un momento de la cultura. Y entonces hay un momento de crítica a la belleza, a la estética, al gusto, a las obras de arte
de un periodo y pasamos a la segunda constelación, que es negativa. Y después surge la tercera constelación, que es la creación de un nuevo momento creador de belleza que surge desde los pueblos, no digo de las clases, digo algo más amplio, los pueblos, que tiene clases, pero tiene sobre todo etnias y tiene culturas componentes. Y ese momento creativo tercero es el que se está dando en este momento en América Latina. En la literatura, el boom de la literatura hispanoamericana, a partir de Alejo Carpentier, en Pasos Perdidos, y tantas obras como las de García Márquez y otras, pues es una creación de nuevo tipo de escritura, el realismo mágico, que impacta toda la humanidad. Y entonces hay autores en la India y en Europa que imitan a los autores latinoamericanos que están hablando de lo propio. Es también la afirmación de lo propio, como la filosofía de la liberación. Hay entonces tres constelaciones. Unos pueden instalarse en el momento negativo, pero la estética no es solamente crítica. Y otros en el momento creativo, pero la estética no es solo creativa. Tiene momentos negativos, y tiene momentos de estabilidad hegemónica donde un cierto tipo de belleza es aceptado por todos y entonces tiene una cierta unanimidad. Tenemos que saber situar a los autores en su tiempo y en su momento, o es decir, en qué constelación se encuentra. Y también la literatura. Pasemos a la estética. La primera constelación de la estética es cómo se instala un sistema cultural que admite la vigencia de un tipo de belleza y de gusto hegemónico. Pero para eso tenemos que ir con mucho cuidado, porque hay muchas cosas que definir y no lo podré hacer en pocas palabras. El cosmos es la totalidad de las cosas reales. Estoy hablando con precisión. El mundo es la totalidad de las cosas con sentido. Cada persona y cada cultura tiene un mundo que incluye y absorbe parte del cosmos, parte de la realidad, dándole sentido. Pero el significado cósmico no es lo mismo que el sentido existencial que se le da a las cosas. Allí ya tendría yo que quedarme no a unas conferencias, sino a un trimestre, explicar cómo el mundo es la inclusión de parte de la realidad, pero dentro de un mundo cultural con sentido. Una cosa es que alguien haya muerto y yo entiendo el significado de que ha muerto. Pero otra cosa completamente distinta es el sentido cultural que le voy a dar a la muerte. Y el sentido puede ser de dos tipos. Puede ser la inmortalidad, el muerto tiene un alma inmortal, o
va a resucitar su corporalidad unitaria porque no hay alma. Y entonces ese post-mortem da un sentido a la muerte, pero ese sentido es una construcción humana y metafórica. Y las obras de arte se van a instalar, como diría Blumenberg, en el segundo horizonte trascendental del sentido y no simplemente de su significado. Y ahí tendríamos que ir con cuidado explicando todas estas cosas. Estético viene de aizetos, y aizetos es gustar algo, gustar en griego. Y permítanme un primer ejemplo que pasa desapercibido. Giorgio Agamben, un gran filósofo, profesor de una escuela de arte en Venecia, tiene un librito que se llama El gusto. Y yo dije, ay, excelente, vamos a ver qué dice del gusto. Pero en realidad no habla del gusto, habla de cómo se gustan las cosas. Si con la inteligencia, si con la voluntad, si con una capacidad particular. Y entonces todo el librito sobre el gusto es cómo captamos y sentimos aquello que llamamos lo que me gusta. Y cuidado, lo que me gusta se opone a lo que me disgusta. Y desde ya debo decir que la estética va a usar en su terminología metáforas que se originan todas en el gusto de la comida. El arte de las artes, sin metáfora, es el comer, porque en la parte de atrás de la lengua tenemos las papilas gustativas del gusto. Y en el siglo XVIII los empiristas ingleses debatieron sobre el taste, el gusto. Y unos decían esto y lo otro, y John Locke decía esto, y el mismo Adam Smith definía lo que era el gusto. Pero no advertían que la palabra gusto viene de gustar, y lo que uno gusta es en las papilas gustativas lo que uno come. Quiere decir que en realidad el gusto viene del arte gastronómico, que es lo más popular del mundo, y es lo que hacen nuestras abuelas y nuestras madres, que dan buen gusto a la comida que comemos 2 o 3 veces por día, todos los días de la vida, y no pensamos que ahí ya está la estética, y la estética fundamental. Agamben termina el texto del gusto y no se refiere ni una página al gusto del comer, que es el gusto de los gustos, porque es que da la palabra gusto a la pintura. Me gusta esta pintura de Picasso, o a la música. Me gusta esta sinfonía de Beethoven, o a la escultura. Me gusta esta escultura de Rodin, o de arquitectura.
me gusta esta arquitectura de la Basílica de Roma de Miguel Ángel. Me gusta. Y esto tiene que ver con una concepción anatómica, porque dejamos la sensibilidad a un segundo nivel. Las dos grandes facultades humanas son el conocer y la voluntad, el querer. Y los sentidos de la vista, del oído, del olfato, del tacto, de la piel, lo dejamos de lado. Para Kant era lo patológico, lo que no podía determinar el bien en la ética, porque era dualista. Kant creía que había un alma y había un cuerpo. Descartes mucho más. Decía, el alma es una sustancia al que le es indiferente tener un cuerpo. De manera que para Descartes el alma era como un ángel y la corporalidad era algo que se le agregaba al alma, pero como la sensibilidad estaba en el cuerpo, quedaba degradado a lo inferior y lo superior era la inteligencia en el saber y la voluntad en lo ético, y la sensibilidad era una cualidad secundaria. Tenemos que revalorizar antropológicamente la sensibilidad. El ser humano no es un alma y un cuerpo, es una corporalidad unitaria sin alma. Lo que llamamos alma son las facultades superiores del cerebro. Y esto lo piensa toda la tradición semita, desde Babilonia y los fenicios, los palestinos, los hebreos, los cristianos y los islámicos. Somos una unidad. No hay alma. Y las facultades superiores del alma son facultades superiores del cerebro. Y la sensibilidad es del mismo nivel que la inteligencia o la voluntad. Ahí tenemos que hacer una correctura antropológica. La inteligencia, la voluntad y la sensibilidad y el sentir. Y el sentir es una actividad espiritual, humana, de nivel cerebral profundamente humana. Tendría que detener en muchísimos aspectos porque hay que redefinir la antropología. Y después extender el tema de la belleza. Saint-Simon decía, los animales no conocen lo que es la belleza. ¡Qué barbaridad! Les voy a dar ejemplos que lo da Katia Mandoki. El pavo real extiende sus plumas ante la hembra. ¿Para qué? Para mostrar la belleza de su cola de distintos colores y detalles. Y la hembra, que es más bien feíta, elige al pavo más bello para aparearse. Y por eso Darwin dice en su segundo libro, no el origen de las especies, sino otro más importante, que es la belleza la que permite la evolución de la vida. Y entonces
se va eligiendo el macho más bello y por ahí la evolución va subiendo. Y si no, ¿de dónde que cada mañana el gallo cante a la salida del sol? Es un hecho espectacular. No solo el gallo siente el sol, y eso es obvio que lo siente, porque a su vez hace una obra de arte, no del nivel humano, una obra de arte a nivel animal, pero obra de arte. Y hace un canto, cacarea, canta al sol. ¿Y por qué canta el gallo al sol? Eso va a ser mi clave para poder descubrir qué es la belleza. ¿Y por qué digo la clave para elegir la belleza? Porque no encuentro desde Platón hasta Habermas una descripción suficiente de lo que sea la belleza. Para Platón, la belleza es la idea de belleza. La idea es intelectual y la idea no es la belleza. Y esto lo va a decir también Hegel, donde la belleza va a ser la idea en otro sentido que Platón, pero que es Dios mismo como la belleza, pero como un momento intelectual, no de la sensibilidad. Y entonces se deriva hacia la inteligencia toda la estética y no descubre el sentido de la belleza. Y si definen alguno la belleza, yo tengo mucho gusto y fue amigo y admiro la obra estética de Sánchez Vázquez, pero nunca da una definición de belleza. Mi amigo Walter Miñolo, que también se está dedicando a la estética, deja la definición para los metafísicos, pero entonces no define lo que es la belleza. Es muy complicado, lo dejemos de lado. Pero si no definimos lo que es la belleza, no la describimos, no entendemos lo que es la estética. Y por eso que tenemos que llegar a una definición de la belleza. Y la belleza descubierta en el mundo animal a todos los niveles, lo demuestra Katia Mandoki. Hasta la arquitectura. Tiene un nido que pende de una rama, un nido en el aire. Ha sido proyectado muy fuerte el comienzo de la construcción del nido, que va a recibir el peso del nido, de la hembra, de los huevos y de la nueva prole. Todo ese peso pende de un punto de un nido que cuelga. Y el nido es un hogar, es una casa. Cumple la función arquitectónica. Y cualquier nido también, aunque no es tan espectacular como los nidos que penden de un cordón proyectado para que resista el peso del nido, o los pájaros que hacen un hueco en el árbol para hacer el nido en el tronco del árbol, los llamados pájaros carpinteros. Significa proyectar el tamaño de un también nido o donde esté
la pareja de los pájaros, los pichones nuevos, hasta que puedan volar. Hay que proyectar un nido. Y entonces tenemos la arquitectura y tenemos la canción. El gallo canta, y canta significa una melodía que hay que construir. Y unos cantan más bellos que otros porque también están conquistando a la hembra que elige al gallo, al pájaro, que tiene mejor canto. En fin, hay un vuelo nupcial en donde una abeja reina posible vuela y lo siguen los zánganos en el vuelo nupcial. Y un zángano es el que logra atrapar a la princesa y la fecunda y la hace reina. Y después los zánganos ya pierden función, pero ha habido un vuelo nupcial. Y entonces ha habido una danza. Y por supuesto que los ciervos luchan entre ellos, los machos, para ver quién se aparea con la hembra. Y también es un duelo a manera de danza anterior al apareamiento. Tenemos todos los elementos para mostrar que los animales tienen agrado estético y hacen obras de arte. Katia Mandoki lo muestra en su libro, es muy hermoso. Y para no extenderme demasiado. Y ahora tenemos que pasar al centro de mi exposición, que en mi libro va a ser la tesis 3, que se llama la aithesis, la belleza natural como el fundamento del horizonte ontológico estético. La belleza como y entonces yo describo y intento dar una primera descripción porque no he encontrado otra. Mire qué pretensión tengo yo de definir por primera vez qué es la belleza. Guerrero, gran filósofo estético argentino, tiene una estética hermosa, fenomenológica, en 3 tomos de manera heideggeriana, nunca define la belleza. Y hasta tiene un libro que se llama ¿Qué es la belleza?, pero no la define. Puede decir, no he leído ninguna descripción de la belleza. Y bien, eso lo hago yo en el parágrafo 3.8.9. La situación, la función de la belleza, el gusto a la realidad como el contenido mismo de la vida humana. Miren cómo defino la belleza. Digo, la belleza y el gusto son 2 momentos de una relación dialéctica. La relación dialéctica supone que un término incluye al otro y el otro incluye al primero. Si yo digo maternidad, significa que hay una mujer que es madre de una hija. Y si digo filiación, digo que hay una hija o hijo que es hijo de una madre. Son
un término, dos términos, la relación misma, tres elementos y la dirección de la relación. En la maternidad, la madre es el punto de partida y la hija es el efecto. En la filiación, la hija es el punto de partida y la madre es el efecto. Si tiene una hija, es madre. Si no tiene hija, es una mujer, pero no es madre. Eso es una relación dialéctica. Y bien, entre la belleza y el gusto hay una relación dialéctica. Donde hay belleza, hay gusto. Donde hay gusto, hay belleza. Y donde hay disgusto, no hay belleza. ¿Qué es la relación de gusto-belleza? Es una relación, primero, de todo viviente. Lo no viviente, lo físico, lo cósmico, lo astronómico, tiene atracción y reacción. Y Katia Mandoki muestra que ahí se encuentra como el origen más lejano de la estética. Lo bello va a atraer y lo feo va a repulsar. Atracción y repulsión, como acontece en el mundo físico. Pero en el mundo físico es muy simple. En el mundo de los vivientes, es el viviente el que le agrada aquello que le permite seguir viviendo. Y ahí está la clave de la definición de belleza. Todos los seres vivos, las plantas, tienen una estética a lo planta. La raíz va buscando el agua porque podríamos decir analógicamente le gusta el agua, porque ahí tiene el origen de su vida. La planta pone la hoja al sol. Podríamos decir que le gusta porque ahí se cumple la función fotosintética. Pero en los seres vivos cerebrales con sistema nervioso, como los insectos, ya ahí es muy superior el tipo de agrado y desagrado. Y en los animales se llega casi a un nivel humano, donde tenemos el mundo animal que dice Heidegger en su texto de metafísica, escrito después de Ser y Tiempo, que es un mundo pobre, pero es un mundo. Y en el ser humano llegamos a la plenitud. Vivimos el viviente ante la realidad del cosmos. Y en ese cosmos encontramos la condición de la vida. Y lo primero que hace el que quiere vivir es, por ejemplo, comer, beber, que de paso son exigencias éticas, pero son también estéticas. ¿Y qué sería la belleza? Lo digo muy pronto y exige un curso. El viviente capta en la sustancia misma de una cosa que puede ser origen de su vida.
Si ve una piedra, no puede ser origen. Puede ser la pared de una casa, pero es lejana. Si ve una manzana, es un alimento. Y eso lo está buscando para saciar su hambre. Hambre que surge porque la vida destruye materia y energía y hay que reponerla. Entonces el viviente, al ver la realidad, capta en la cosa real que puede ser origen de la vida. Y eso es belleza. Y por eso me gusta el gusto subjetivo del viviente. Y se alegra porque tiene ahora una manzana que comer para vencer su hambre y continuar su vida. Y eso explica que el sentimiento sea un acto prácticamente de alegría por el que el viviente dice: Eureka, he descubierto algo que me permita seguir viviendo. Y entonces hay una relación recíproca entre la realidad como origen de la vida y la alegría del viviente, que al consumir, que al vivir esa objetividad, la hace subjetiva, y esto alarga su vida, repone la materia y la energía y le permite seguir viviendo. Esto tan simple es una definición de belleza, porque si yo como una manzana podrida, no me agrada, pero no me agrada porque siento el olor a podrido, porque veo un color distinto a la manzana madura. Y cuando llega a las papilas gustativas, no tiene gusto a manzana, sino a podrido. Y entonces lo escupo, porque hay diferencia entre lo que alimenta y lo que envenena. Y no hay que equivocarse, porque si yo no pudiese discernir entre lo que alimenta y es veneno, moriría al primer veneno que encontrara, que podría creer que me es buen alimento. Quiere decir que la sensibilidad del cuerpo reacciona ante aquello que causa mi vida, y por eso el sentimiento se agiganta y se alegra y cumple entonces con la definición de gusto, que tampoco los empiristas sabían lo que era el gusto. El gusto es lo que produce en la papila gustativa, en principio, un buen alimento. Y al decir buen alimento, es un bello alimento, pero luego también una bella casa, una bella escultura y una bella obra literaria. Pero en este caso, pues tengo que hacer un gran proceso para llegar a darme cuenta en qué consiste la belleza de la literatura. Dense en cuenta que es una estética completa. Y bien, la segunda constelación es una vez que se ha decretado y hecho habitual concebir ciertas cosas como bellas y otras como feas, que agradan o desagradan, se hace un sistema
estético vigente y dominador. Y al decir dominador, ahora paso a la sociología, a la historia y a otras ciencias. Dominador supone que el dominador, para dominar, impone su tipo de belleza a todos los demás que no tienen el mismo criterio de belleza. El criterio de belleza de Hollywood para la mujer es ser esbelta, delgada, blanca, rubia de colores, de cabellos, de ojos azules. Y entonces eso es lo bello. Ahora, una africana que no es esbelta, sino más bien de buenas formas, voluptuosas y bella, pero en África, que tiene color negro, que tiene pelos no rubios ni tampoco lisos, sino ruludos, tiene otro tipo de belleza. Y esa es decretada por la belleza dominante como lo feo. Y ahí estamos ya al nivel ético, político, económico, cultural. La belleza de la cultura dominante se impone como la belleza universal. Y los feos aceptan su fealdad e intentan imitar, pintándose sus cabellos, cambiando hasta por operaciones su color negro para aparecer ser un blanco. Y ahí entonces surge la rebelión de Frantz Fanon, el racismo. El racismo es en el fondo un criterio estético de culturas y razas y humanos distintos a otros, pero que son dominados por ellos. Los egipcios eran negros y los griegos y el norte de Europa eran blancos y los egipcios le llamaban los rojos. Pero para ellos los rojos germánicos eran los bárbaros y los negros egipcios perfumados y ataviados como los faraones eran los bellos. En ese caso había otros criterios de belleza que se imponían, no son eternos, son temporales. Y entonces en la segunda constelación viene la negación de la pretensión de universalidad de la belleza de un sistema dominante. Y ahí surge la estética de la liberación. Empezamos a apreciar la estética de los mayas, de los mayas, de los aztecas, de los incas, de los chibchas, de los pueblos originarios, hoy de los amazónicos en Brasil, como hay un movimiento amazónico que está teniendo presencia en las redes sociales a través de los medios electrónicos y que están hablando de la hiperpotencia estética creadora de los indígenas que respetan a la madre naturaleza, y en cambio los blancos modernos que hacen grandes descubrimientos técnicos están destruyendo la vida y realizando
un suicidio colectivo de la humanidad. O es decir, inventando tecnología, pero cavando un foso al término de la vida, infectando los océanos, la atmósfera y creando las condiciones de la muerte. Y entonces de pronto se levanta un indígena y plantea un nivel estético que puede enseñar a los blancos y llamados civilizados sus errores fundamentales. Pasamos así a la parte constructiva. El tercer nivel de la constelación. Y aquí es donde tenemos que empezar a estudiar las distintas áreas de la producción, no de la estimación de la belleza, sino de la producción de la obra de arte, que no es lo mismo la aithesis, que es el gusto por lo bello, que el arte o la techne, que es la producción de la obra. Y la obra de arte es ya un producto humano, en donde el ser humano crea una belleza propiamente humano a un nivel paralelo a la vida empírica. Eso es lo que un autor como Hans Blumenberg llama la estética de lo metafórico. Todas las artes, la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la literatura y las demás artes o tipos de arte son metáforas, son horizontes de sentido creado por el ser humano. Si el ser humano desaparece, quedan ruinas. Como por ejemplo, en Yucatán, en México, había ruinas fastuosas de los mayas, pero siglos antes habían ya sido deshabitadas y nadie vivía ahí. Y los españoles preguntaban a los mayas de quiénes son esas enormes pirámides y ciudades mayas. Ni son nuestras, ni sabemos quién las ha hecho, los dioses. Habían perdido identidad y las obras quedaron como ruinas. Se había evaporado su sentido. Es decir, el elemento constitutivo metafórico de todas las obras de artes. Y entonces, si hay alguna que lo tiene, es la literatura. Las artes tienen primero constitutivos ontológicos. Por ejemplo, la espacialidad, la arquitectura, la escultura, la pintura, la cerámica, la porcelana, todas estas artes se dan en el espacio instantáneamente y organizan el espacio. La espacialidad constituye a la arquitectura y a la pintura. Pero en cambio, la temporalidad constituye la música, porque la música, primero, no tiene contenido
un relato como lo tiene la literatura, sino una melodía, una sucesión de sonidos bellos. Habrá que ver en qué sentido la música es bella. La literatura cuenta también con la temporalidad de una obra literaria. 100 años de soledad es un relato y es un contenido conceptual, porque es un pueblito, hay tíos, nietos, tienen memoria, hablan una lengua, todos tienen contenidos que captan la inteligencia. En la música no hay ningún relato, es una melodía, no tiene contenido conceptual, tiene un contenido melódico. Quiere decir que está situado a otro nivel que la literatura, completamente distinto. Y la literatura es un relato metafórico inventado por el ser humano, mitopoético al origen, porque los primeros relatos son de los dioses y los dioses son construcciones estéticas de grandes sabios de cada cultura, que podemos llamarles chamanes o tlamatinis entre los aztecas o amautas entre los incas, que construyeron las grandes fuerzas de la naturaleza como límites divinos. Y entonces había la divinidad del rayo y la tormenta, y la divinidad del sol, y la divinidad de la luna, y el orden de la necesidad. Todo era organizado, no había libertad, se cumplían las normas establecidas de los dioses. Y todo eso era un mundo mitopoético, significa hecho por un relato metafórico comprensible para los miembros de la cultura. Si desaparecían textos o no había textos y desaparecía la memoria de esos relatos, desaparecía esa mitopoiesis y quedaba nada, como los mayas dijeron. Nosotros no los hemos hecho, ni sabemos quiénes han hecho esas obras majestuosas en la selva yucateca de Yucatán, que eran grandes ciudades durante siglos, habían ocupado los mayas, pero 4 siglos después los mayas habían perdido completamente memoria del sentido de esos templos y de los relatos que estaban detrás de la construcción arquitectónica de esos templos, porque atrás había una literatura. Me estoy aproximando al tema, pero ya he cumplido más de 1 hora, porque empecé a las 25, no a las 1. Y esto ya es el curso de estética. Hay que estudiar los distintos tipos de áreas estéticas, los determinados por la espacialidad, como dije, la arquitectura, la pintura, la escultura, los determinados por la temporalidad, que es la sucesión. Y ahí está la literatura, que va contando relatos cuyo contenido es conceptual, porque el pueblito de Macondo es un pueblito como el que conozco y puedo yo representármelo
y hay abuelas y tías y gente, y hay visitas, y todo lo que se dice es comprensible, pero el sentido total es lo que hace el artista. Me hace vivir ese mundo trascendental, metafórico, que ilumina y da sentido a la vida empírica cotidiana. Y entonces ahí habría que entrar a bien definir la relación entre ese discurso metafórico y el acontecer empírico cotidiano y cómo uno enriquece al otro. Y el poeta que toma ya las palabras y juega con las palabras, creando una belleza subsidiaria a la palabra y que entonces le da a la palabra nuevos sentidos que pasa después a la vida cotidiana y la hace más rica. ¿Y qué decir cuando pasamos al caso, por ejemplo, del cine? El cine es un arte muy especial y el mismo Walter Benjamin habla sobre ese tema de la reproductibilidad en la época de la técnica. El cine empezó por ser fotografía, pero la fotografía muy veloz pudo ser vista como si fuera algo en movimiento. El cine puso la foto en movimiento y entonces pudo, gracias a la teatralización mímica de un Charles Chaplin, que es un poco como un teatro mímico sin contenido directo al comienzo, pero después pudo agregarle al movimiento de la fotografía el sonido. Entonces ya entró la música y al entrar en la música, el cine fue la fotografía mejorada como fotografía en movimiento y la palabra mejorada a su vez como música. Y después se poner todo eso en un relato literario que hay que escribirlo especialmente para el cine, que es la literatura cinematográfica de los que escriben para el cine, igual que hay músicos que hacen música para el cine. Entonces, el cine se transforma en un arte de muchos artes. Es foto, es música, es literatura, es historia, es acontecimientos o es pura fantasía y metáfora. Y esto después es llevado a la realización electrónica por el vídeo y se populariza en millones de personas que llevan sus instrumentos electrónicos en su equipamiento cotidiano y entran a ser miembros de las redes sociales. Estamos viviendo una revolución muy profunda de la estética y también de la literatura. ¿Y en qué consiste la estética de la liberación? En prestar atención a la belleza oculta del pueblo, que la aristocracia estética lleva a los salones con corbata, moñito, que hay que pagar en las óperas del gran teatro donde están
las gran orquestas sinfónicas y la representación teatral ya de alto nivel. Recuperar lo popular, la música popular, los relatos populares, el mariachi, que tiene algo de historia porque cuenta acontecimientos y al mismo tiempo en sus trompetas, usa las trompetas que de Viena trajo el emperador a México y el pueblo lo adoptó. Y entonces adopta hasta los instrumentos de la música aristocrática u oligárquica, como la música popular. La estética de la liberación debe hacer especial atención a la ignorada arte popular, a la literatura popular, al arte del teatro popular, aquello que no aparece porque está dominado, a la alteridad de la belleza. He hablado más de una hora y es algunas ideas de la estética que viene, que espero terminar pronto y publicar también pronto. Muchas gracias. Bueno, maestro, muchas gracias por su brillante presentación. Le comento que acá en la sala de Zoom cerramos las inscripciones más de 100. Por el canal de YouTube, más de 100 personas también nos acompañan. Entonces, tenemos más de 200 personas acompañando esta charla. Y pues aquí en Brasil realmente que agradecemos, ¿no? Cómo se nos trae pues estas ideas, estas tesis, estas propuestas de una estética de la liberación desde el sur global, desde la periferia, desde el no ser. Sin duda serían muchas las cuestiones, los temas para debatir, para conversar. Las repercusiones, interpelaciones en los respectivos campos del arte, ¿no? Solo en la literatura podríamos dedicar varias sesiones, ¿no? A conversar cómo interpela esta estética a esa literatura, esa crítica literaria tan eurocéntrica, ¿no? Que inclusive está tan fuerte en nuestras universidades hasta el día de hoy, ¿verdad? Varios temas con relación, por ejemplo, a lo que trae el maestro colocando ese concepto de la belleza y del gusto en relación con la vida, como ya lo ha hecho en su ética, en su política, pues ahora en la estética de alguna manera eso no se completa, y la vida en primer lugar, la importancia de nuestros pueblos originarios, de todo lo excluido por ese ser, por esa estética hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, en Brasil, aquí estamos pues supremamente agradecidos, contentos. Hay muchos comentarios en el chat de YouTube, en el chat aquí del Zoom. Queríamos saber si de pronto el maestro tiene algunos minutos para responder algunas preguntas o si ya está su tiempo en el límite. Una pregunta para haber respondido algunas. Está difícil entonces porque, bueno, hay varios participantes, hay varias preguntas, varios comentarios. Entonces, ¿cómo hay gente de México, hay gente de Brasil, hay gente de Centroamérica, bueno, de Argentina, De Brasil, de Brasil. de Brasil? Bueno, entonces, a ver, ahí está Breno, por ejemplo. Breno hace una pregunta interesante. ¿Estás por ahí, Breno? Es sobre cómo... Breno de Brasil. Ah, sí, Breno está. Podríamos entonces conectar el micrófono de Breno para que le haga la pregunta al maestro.
Hola maestro, ¿cómo estás? Me gustaría hacerte una pregunta sobre la producción de arte a través de las máquinas. ¿Cómo la estética de liberación concibe esa posibilidad de la producción de arte a través de las máquinas? La imagen me gustaría que estuviera en lugar central para verla. A ver si podemos poner a Breno. A ver, Breno. Mucho gusto, maestro. Me gustaría preguntar cómo la estética de la liberación concibe la posibilidad de que las máquinas produzcan arte. Las máquinas, como máquina, no pueden producir arte. La puede usar el artista y producir a través de arte, de máquinas, arte. Pero la máquina misma no puede producir arte. Es necesario infundirla de sentido. Y el sentido es una creación del viviente, del humano, no de las máquinas. Puede decir, puede haber una música usando nuevos tipos de sonido electrónicos, pero es un artista el que va a crear el nuevo relato, puede ser la nueva melodía electrónica, pero no la máquina. La tecne es tecne, es la relación del viviente con la realidad, pero sin el ser humano no hay relación y por lo tanto no hay tecne siquiera. Bueno, muchas gracias, maestro. Entonces, bueno, hay muchos más comentarios, preguntas, agradecimientos aquí de diferentes lugares: Venezuela, Chiapas, Argentina, México y desde diferentes lugares de Brasil. Entonces, bueno, yo creo que tendremos que después organizar también después otra charla para conversar un poco sobre todo lo que nos trae el maestro, ¿no? Porque realmente yo diría que es revolucionario, ¿no? Lo que nos trae el maestro, altamente revolucionario, esa propuesta de una estética de la liberación desde América Latina, desde nuestros pueblos originarios, desde todo lo negado, ¿no? Encubierto, como muy bien desde 1492, el encubrimiento del otro, ya lo hablaba el maestro, ¿no? Y hoy, pues, a través de la estética, nos muestra, ¿no? Cómo hay toda una serie de universos que han sido ocultados, encubiertos por esta estética hegemónica. Entonces, también quería agradecer en nombre del programa de posgrado en literatura de la Universidad Federal de Santa Catarina su presencia hoy aquí en nuestra clase inaugural. Agradecerle también al equipo que nos está permitiendo tener este evento virtual, que es el colectivo Pachamay, y a todas las personas que están acompañándonos en este momento, tanto a través de YouTube como a través de este canal de Zoom. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas. Si ustedes consideran, podemos cerrar la sesión. El profesor. si el maestro nos quisiera dar unas palabras de cierre, un saludo aquí para Brasil, para América Latina, con eso cerraríamos, ¿vale? Y agradecer pues a todos los participantes y las participantes. Maestro, últimas palabras para cerrar esta maravillosa clase.
No, la estética de la liberación no hace más que aplicar las tesis de la filosofía de la liberación que se aplican a la lógica, a la antropología, a la historia, la ética, la política, a la estética. Pero claro, es un fenómeno completamente distinto a los otros. Pero yo empezaría por abajo, por el arte popular. Estamos pensando un segundo volumen que no escribiría yo, sino un conjunto de artistas que están haciendo arte popular del teatro, la arquitectura y muchos otros niveles para hacer un tomo de unos 10 o 12 ejemplos de qué significa arte popular en las distintas áreas de la estética. Y eso ya yo no puedo hacerlo porque me tendría que pasar unos años trabajando el tema y ya no tengo tiempo por la edad. Así que paso la estafeta a los jóvenes y a los especialistas para que a partir de estas hipótesis, ahora sí ya más claras y más explícitas, van a hacer un librito de 200 páginas. Espero en el Fondo de Cultura Económica de México, donde el director Paco Taibo II me ha prometido su edición. Entonces será un libro de gran publicidad pública y de muy buena calidad y que puede dar la idea de cómo encarar la estética desde América Latina. Y ya no pedirle permiso a los franceses, alemanes, norteamericanos, sino nosotros, que de paso somos mucho más viejos. Termino con una anécdota. Estaba en Budapest en un encuentro y una compañera inglesa me dijo: ¿de dónde viene usted? De México. Ah, el mundo nuevo. Entonces yo le pregunto, ¿qué gran ciudad había en Inglaterra en el año 300? Había unos dólmenes y menires, uno atrás de otro, unas piedras viejas. No había ni una ciudad de 1000 habitantes en Inglaterra en el año 300. Yo le digo, mire, en México en el año 300 estaba una ciudad, Teotihuacán, de 100,000 habitantes. Así que mire, yo no vengo del Nuevo Mundo. Yo vengo de un mundo más viejo que Inglaterra, pero más dominado, eso sí. Y entonces fue mi contestación a la inglesa. No es nada del Nuevo Mundo, somos una de las columnas de la historia universal. La Mesopotamia, el Egipto, la India, la China, Mesoamérica con los mayas y los aztecas y el Perú. Y ahora en Perú se ha descubierto pues una ciudad de 2000 años antes de Cristo y con unas vestimentas esta gente y con un nivel que la verdad es que me desconcierta. No sé cómo meterlos en el esquema de la historia, pero 2000 años antes de Cristo, una gran ciudad en el Perú, no lejos de Lima. Es fantástico. ¿Cómo es posible que se haya dado? Entonces,
si hay una ciudad de 2000 años, pasamos a ser una de las primeras culturas de la historia universal. Los latinoamericanos no tenemos que pedirle permiso a otros para ser lo que somos. Tenemos que tomar conciencia y partir de nosotros mismos. La descolonización fue el primer descubrimiento de la filosofía de la liberación allá por el 69, con la obra de Salazar Bondi, Existe una filosofía en América Latina, y en el 70 ya empezamos a elaborar esa filosofía. Así que adelante. Muchas gracias, maestro. Entonces, desde Bahía, desde Florianópolis, desde Brasil, desde América Latina, le agradecemos enormemente y le enviamos un caluroso saludo. Y hasta la próxima. Chao, Bueno, chao. muy bien. Hasta luego. Me voy. Porque Chao, en chao. un rato tengo otro Zoom. Bueno, Hasta luego. hasta luego, maestro.